Se presentó en la legislatura un libro de espacios educativos, donde se trabaja puntualmente en lo que es la violencia en la escuela. Y con toda la información se encuentra Luciana Salcedo. Buenas noches. ¿Cómo está, Fiamma? Buenas noches. Este libro, ¿no? Con esta pregunta, ¿cómo podemos hacer para actuar ante los diferentes hechos de violencia y los roles que se dan en este sentido? Para profundizar sobre el contenido, estamos con Leonardo Simonello, con Paula González, justamente de Espacios Educativos, para conocer un poco más acerca de cómo surgió la idea de este libro y la finalidad que tiene. ¿Cómo estás, Leonardo? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por venir por aquí. Bueno, me imagino cuánto trabajo, ¿no?, habrá habido hasta llegar a este libro impreso. Sí, la verdad que nos costó tiempo poder consolidarlo en un libro, pero teníamos mucha experiencia trabajando en conflictos, en violencias, trabajando con escuelas, con instituciones de la sociedad en general, con los docentes, y cada uno de estos proyectos que venimos trabajando hace muchos años nos fueron devolviendo los actores, los jóvenes, los adolescentes, los docentes, los profesionales, un montón de cuestiones que nos iban llamando la atención. Nosotros hace tiempo venimos trabajando los roles en las situaciones de violencia fuera de una mirada binaria. Es decir, siempre creemos que en una situación de violencia está el agresor y el agredido. Nosotros venimos trabajando hace tiempo que existen otros roles como son el observador y como puede ser el protector. En espacios educativos intentamos que se habiten y habiliten lugares de protección. Es así que hace muchos años venimos trabajando inclusive con gráficos de manera muy lúdica este tema tan importante como es el conflicto o en este caso la violencia, y le hemos incorporado algunos objetos, colores. Entonces nosotros en nuestros proyectos el blanco en este caso sería la persona agredida, el rojo sería la persona que agrede, el azul en este caso va a ser la persona que observa y el verde va a ser la persona que puede habitar este lugar de la protección. Es muy importante primero desnaturalizar las violencias. No todos creemos que la violencia es lo mismo. A veces creemos que la violencia es un golpe, pero hay muchos otros tipos de violencia. Y tampoco es que las violencias están en los más pequeños, los más jóvenes. En el mundo adulto también hay muchas violencias. Entonces, primero desnaturalizar violencias, después visibilizar este mapa de roles y poder entender que podemos elegir cómo actuar. Que por ahí en el libro está como una pregunta, pero a mí me gusta más como una afirmación. Bueno, y también, como decíamos, estamos con Paula González. Bueno, contanos también, porque hay un método en el cual ustedes lo nombran en el libro. Contanos de qué se trata. Sí, nosotros nos basamos para escribir este libro en algunas investigaciones junto con el trabajo de práctica de estos últimos años. En torno a las investigaciones nombramos al método Kiva como un punto de apoyo porque es un programa que se viene haciendo de forma institucional y que es este anclaje de hay que pensar la violencia desde el lugar de los actores y cómo intervienen. A ese método nosotros le incorporamos un cambio de enfoque, porque si bien aparece ya agredidos y agresores y aparece de alguna manera los observadores, nuestro foco está puesto en la protección y en el cambio de esos roles. Porque lo que buscamos es de que en las violencias no vengan protectores a modo salvador externo, que está muy bueno que suceda y en muchos casos es necesario. Pero mucho más interesante va a ser poder cambiar el mismo dinamismo del grupo. Que aquellos que eran agresores cambien la forma en que se comportan. Que aquellos que fueron agredidos puedan salir resilientes de esa situación y que los observadores intervengan para que de esa forma no necesitemos protección porque no haya más violencia. Y un poco acá podemos ver en este esquema que en la mayoría de las situaciones de violencia estamos hablando de que los agredidos están en una situación de vulnerabilidad porque son minoría, suelen ser un par. Quienes agreden son la mayoría, quienes observan también.
y no siempre está el lugar de la protección. De hecho, en la mayoría de los casos, cuando trabajamos con cursos, con escuelas, nos traen esta situación de que falta alguien que proteja. Entonces empezamos en el libro a indagar en algunos motivos por los cuales, ¿qué pasa? Que a esta persona que agrede le cuesta tanto modificar su rol y pasar a ocupar un rol de protección en su lugar. ¿Puede hacerlo? Sí, pero es más difícil, porque hay ciertos mandatos sociales que hay que quebrar y ciertas normas del grupo que hay que modificar. Lo mismo con los observadores. ¿Qué pasa? Que no siempre pueden cambiar de rol. A veces tienen miedo, a veces creen que no es su responsabilidad. Y sobre todo esto tenemos que educar. ¿De qué manera podemos potenciar, como decía Leonardo, que haya más gente que proteja, que hayan espacios habitados para esa protección, habilitados a esa protección, y que tiene que ser desde la empatía, desde la no violencia, y siempre sabiendo que necesitamos intervenir, porque si no lo hacemos, las personas agredidas van a seguir en ese lugar y cada vez peor. Muchas veces cuando hablamos, ¿no?, del ámbito escolar, de los más chicos, ¿cuánto me imagino que se convierten, ¿no?, en observadores y por miedo quizás a recurrir a una autoridad se quedan solamente en ese espacio? Sí, no siempre encuentran cómo acudir, por eso nosotros estamos trabajando con todos los grupos. Trabajamos con el destinatario directo, con las y los jóvenes, para que puedan comprender lo que les pasa, comprender sus emociones y cómo buscar ayuda, cómo intervenir sin tener miedo, pero también con los adultos. ¿Qué espacios generamos para que ellos acudan? ¿Estamos habilitando verdaderos espacios para la protección? O a veces es más fácil no hacerlo, o a veces no sabemos cómo, o a veces, y que tiene que ver con lo que decía Leo también, no vemos la violencia, porque vemos la física y todas las otras, y las que sean desde lo simbólico, desde lo verbal, desde las redes. No podemos actuar sobre lo que no vemos, tenemos que visibilizarlo, pero también tenemos que sensibilizarnos y habilitar los lugares empáticos para que las personas se acerquen y que entendamos que podemos hacerlo. Muchísimas gracias, Paula y Leo. Podemos elegir cómo actuar, es entonces la pregunta que nos hace este libro, y lo que decía Paula, ¿no? No siempre es esta violencia física que la podemos observar, en muchos tipos de violencias, y todos somos capaces de poder intervenir para frenar este tipo de hechos. Temática más que importante para tratar, sobre todo con el sector docente, que son quienes están presentes en el lugar cuando ocurren este tipo de cosas, porque hay muchos padres que claramente dejan sus hijos en el colegio, en la escuela, y cuántos niños que no se animan también en sus casas a decir que padecen de maltrato o violencia en el ámbito escolar, ya sea por parte de un docente o por parte de un compañerito. Entonces, muy importante que se trabaje en esto, Luciana. Exactamente, Fiamma, es un trabajo conjunto, ¿no? No solamente una persona puede ser la que solucione, sino que siempre tiene que tener a otra a quien recurrir y tener esa confianza que muchas veces falta. Muchísimas gracias. Nos vemos en un ratito. Nos vemos en unos minutos con otro tema. Hasta luego.